Buenas noches, otra vez iniciamos con los en vivos de Casa Grande. La semana pasada, creo que nada más la semana pasada no hubo enseñanza por algunas razones. Ángel, siempre puntual, Dios te bendice. Estaba diciendo, obviamente para los que van a ver esto en un ratito, ya una semana que no hicimos enseñanzas, espero que nos hayan extrañado. Ahora sí, Satanás nos ha atacado con ganas a todos. Ahorita me duele la tripa, pero por tragón. En semanas pasadas ando en el jale. Ok, Ángel, es entendible. Ya obviamente los extrañamos de parte de Jessica. No es cierto. Los extrañamos en la iglesia el día de ayer. Espero que puedan ir el sábado. El sábado hay una invitación por un aniversario luctuoso del papá de Monse y de Jenny. Espero que vayan el sábado a 5 de la tarde, iglesia. Y los extrañamos el domingo, Ángel, a ti, a tu mamá. Ahí estuvo Jesús, pero pues faltan un montón. Hola, señora Liliana, Dios la bendice, gracias por estar conectada. Después de una semana les decía a todos que espero que nos hayan extrañado. Dios los bendice. También a usted la extrañamos en el templo junto con Ana. El domingo que sigue hay un evento de sanidad y de milagros. Es como una costumbre de en Casa Grande, seguido hacer este tipo de eventos, porque obviamente hay bastante gente con alguna enfermedad o algo así. Si conoces alguna gente con enfermedad, bueno, para empezar me escucho. No sé si me pueden poner ahí en los comentarios si sí me escucho bien, porque el micrófono está un poco extraño. Entonces, más adelantito voy a... ¿Cómo se llama? A subir el póster del evento del domingo. Pero obviamente los esperamos. Voy a poner música para que estemos más en ambiente. Ajá, les decía, no hubo... Me duele. Enseñanzas continuos por algunas razones de salud. Bueno, de mi parte, los que saben, el cochino demonio de COVID me engañó y caí en su trampa. Entonces le pedimos disculpas porque no hubo algunos días de enseñanza. Veo que hay 3 personas conectadas, pero Facebook hoy todo el día estuvo fallando, igual que WhatsApp, igual que Instagram. Entonces no sé si esté fallando. Sujei, Dios te bendice. Hoy te iba a ir a ver, Sujei, obviamente de parte de Dios, pero empezó a llover y pues ya no, porque obviamente ahorita todavía no me puedo mojar. Sería lo más imprudente del mundo mojarme ahorita con agua lluvia. Entonces ya no te pasé a ver, obviamente, porque empezó la lluvia, pero obviamente tengo de parte de Dios ir a ver. Compartan el video en sus muros. La otra vez, un jueves antepasado, también el pastor Roberto dio enseñanza y no había casi nadie conectado. Es una super tristeza ver que cada vez hacemos menos caso a la palabra de Dios, que es la que nos guía y nos da vida. Entonces, pues esto es para ustedes, y sin ustedes obviamente esto podría sufrir cambios. A ver qué dice Dios, obviamente. Beret, creo que estás ahí, Dios te bendice. Comparte en tu muro. Me voy a dar una enseñanza muy rápida. Me duele la tripa, repito, por comelón. Aprovechando que está su y ver que saben, me hace daño la sopa fría, la de fiesta, me hace daño y me comí como puerco. Pero bueno, eso ya es decisión mía.
Y justamente hoy la enseñanza nos habla un poco de, de nuestras decisiones y nuestras emociones. Entonces coincide, o sea, yo decidí comer eso que siempre me hace daño, pero me gusta y ahora me duele la tripa. Espero que puedan compartir a alguien con el hermano José Luis, con Monse o con Jenny. Es más, me gustaría que alguien de ustedes, de los que estén ahí, que tengan su número. Creo que está Jessica, mi esposa. Jessica, porfa, mándale porfa mensaje a Monse y a Jenny. Esta enseñanza la pidió el hermano José Luis, el esposo de Monse. Y pues no lo veo conectado. Y pues vamos a esperar tantitito más. Ahorita a las 9:15 empiezo la enseñanza. Si no, pues ya que la vea grabada. Esta enseñanza es sobre Jefté. Ahí le puse en el título. ¿Qué es? ¿Mandaste mensaje a Monse? No, todavía no. Manda el mensaje a Monse y dile que la enseñanza que me pidió José Luis es la que voy a dar. Ya les envié. Ok. Ok. Por Sofía y por Naomi. Disculpen, es que estaba... Monse, qué bueno que ya estás. No sé si escuchaste. Esta enseñanza la pidió tu esposo. Entonces aquí está. Yo sé que tiene como 2 semanas que me la pidió, pero fue antes de la enfermedad. Entonces, por si gusta él escucharla. Ya se conectó, ya vi. Hermano José Luis, hoy se da la enseñanza que pidió. Dios lo bendice. Dios lo bendice. Que voy a ser cubano. Dios lo bendice. Qué gusto ver que se conectan. Les decía a los primeros que se conectaron, espero que nos hayan extrañado las enseñanzas. Esto es para ustedes, obviamente si tienen duda. Entonces, gracias por su apoyo, hermano, también Dios lo bendice. No se me olvida que nos debe un pastel. Hoy todo el día estuve esperando que Facebook reaccionara para publicar su cumpleaños, pero pues ya sabemos, ¿no? El relajo que hubo de redes sociales. De hecho, se estaba dudando que para el en vivo estuviera Facebook restablecido. Gloria a Dios porque sí. Entonces, gracias por apoyar. Compartan en sus muros. Les decía, por si no alcanzaban a escuchar, el domingo que sigue hay evento de sanidad en Milagros. Espero que puedan invitar a sus conocidos que tengan alguna enfermedad o que tengan depresión. Los que somos de Casagrande hemos visto siempre, Suje y Bere también son de Casagrande, pero tiran su rollo. Siempre hemos visto que Dios sana enfermos, que Dios hace milagros, que Dios obviamente restaura familia, restaura vidas. Mi vida es una vida restaurada. Mi familia es una familia restaurada por Dios. Eso, me gustaría dar algún día mi testimonio, pero eso está muy difícil para mí porque mi esposa escucha las enseñanzas y hay parte de mi vida que sirve de ejemplo, que no, hay partes que no me enorgullecen y sirven de ejemplo, pero sí les aseguro que algún día voy a dar la enseñanza. Claro, por Emily y por Monse, por Karina y Ana también. No tengo secretaria, por si se me pasan las peticiones. Al final de la transmisión voy a hacer la oración yo solo aquí con el Señor. Pero tengan la certeza de que voy a orar por sus peticiones, por si no las llego a ver ahorita. Y pues espero algún día darles mi testimonio. No es fuerte porque nunca me considero una persona mala, pero sí una persona que no tenía ganas de vivir y una persona que tenía muchos problemas, que su familia andaba toda ahí chueca y llega Jesús a rescatarnos y es una historia media... Podría escribir un libro, pero más adelante vamos a ver eso. Entonces la enseñanza del día de hoy es Jefté, a petición del hermano José Luis. Voy a empezar de una vez, aunque no sean 9:15. Ustedes escriban sus peticiones, no importa que no las alcance a leer, porque es más, voy a tomar screen
Perdón si se movió. Para que vean que no me aparece tanto texto. Entonces salí con los ojos cerrados en el script. Bueno, el día de hoy vamos a ver la vida de Jefté. Él era una persona obviamente elegida por Dios. Por la infección de la garganta. Por Itzi, infección de garganta, y Laura, la presión. Claro. Continuó. Jefté. Pues aquí tengo agua. Jefté era una persona, obviamente, que fue elegida por Dios. La manera en que Dios escoge a las personas es una manera muy especial. Porque, obviamente, vamos a leer su vida. No les voy a adelantar tanto. Jefté vivió en una época, bueno, creo que todos vivimos en el mismo tipo de época, donde el pueblo de Israel surgió la idolatría. Si ustedes se acuerdan de algunas enseñanzas pasadas, hablé sobre Astarot, por Sera y otros dioses que se creó la humanidad a partir de los ángeles caídos. Entonces, en ese tiempo, como todo el tiempo Jehová batallaba, o batalla más bien, con la idolatría de su pueblo, siempre el Señor levantaba héroes, que salen en Hebreos, héroes de la fe son llamados, de las personas menos probables que el pueblo de Israel creía que podían servir a Dios, de las personas que menos esperaba el pueblo de Israel. A esos escoge siempre Dios. Tenemos el ejemplo, obviamente, de Moisés. Moisés, para los que no saben, y a los que sí les recuerdo, era una persona con problemas de habla, era una persona iracunda, era una persona miedoso a veces, era una persona inconstante. Entonces Dios lo escogió, Jehová lo escogió, o Yahweh lo escogió para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud que había en Egipto. Tenemos otro ejemplo, que es José el soñador. José era una persona que sus hermanos tenían por poco. Entonces el padre de José, obviamente José era el consentido. Y los hermanos todo el tiempo obviamente hacían de menos a José, diciendo obviamente que era un mimado, porque hasta lo vestía diferente su papá. Y así muchos ejemplos. Está David, que su papá no daba, pues no era como que el orgullo familiar. Sus hermanos lo trataban mal. Y de igual manera Jefté. Jefté, dice la palabra de Dios en una definición un poco fuerte. Jefté era un bastardo, pues vamos a llamarlo así, no lo estoy insultando. ¿Por qué? Porque el papá de Jefté alguna vez tuvo relaciones con una prostituta. Y al tener este señor relaciones con una prostituta, siendo el papá de Jefté, se llamaba Galat, nace de ellos dos Jefté, pero Galat tenía obviamente su matrimonio. Entonces, Tacho, Dios te bendice. Entonces Jefté, siendo hijo obviamente de una prostituta y siendo fruto, de una relación pues indebida, a lo que me dice la Biblia es que Jefté vivía con su papá, pero viene la esposa oficial de Galad y tiene hijos también y se cría junto con Jefté. Y de igual manera crecen los hijos de Jefté y la esposa, pues la oficial, dirían por ahí la catedral y las capillitas. Nacen los hijos de Galad, el papá de Jefté, con la esposa oficial. Entonces los chamaquillos estos, pues como que no eran muy educados, y hacían sentir mal a Jefté diciéndole que él no iba a heredar nada de parte de su papá, porque su mamá era una ramera. Así dice la palabra de Dios. Sé que soy feo,
Así dice la palabra de Dios. Estamos en Jueces 11, en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1. Ahí es donde está la introducción a la vida de Jefté, de lo que él era Jefté, porque su historia de hecho empieza desde el capítulo 10, cuando liberta obviamente al pueblo de Israel. Buenas noches, Jenny, Dios te bendice. Entonces Jefté, a los ojos de las personas, era un hombre pues rechazado por la familia, porque eran medios hermanos, porque pues obviamente los hermanos se sentían en todo el derecho de hacerlo sentir mal. Entonces Jefté también dice la palabra de Dios que era un hombre esforzado y muy valiente. Obviamente yo creo, esto lo creo yo, que los medios hermanos de Jefté, yo creo que eran de esos niños fresitas, de los que ustedes saben, ¿no? De los malcriaditos. Pero Jefté me dice la palabra de Dios que era esforzado y era valiente. Y era un guerrero, dice la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Que él era una persona guerrera, que él era una persona muy valiente y esforzado. ¿A qué voy con esforzado y valiente? Era una persona que no se rajaba fácil, era una persona sobria, una persona que sabe lo que hacía, una persona que no le daba miedo nada. Y ese es una actitud, obviamente, que a nuestro Señor le funciona. Dice la palabra de Dios que el reino es para los valientes. Entonces, yo creo que Jehová nuestro Dios le echó el ojo a Jefté. Pero obviamente siempre tiene que haber un proceso de formación. Para todos nosotros igual. Te digo que yo vengo de una familia restaurada. No, mis papás no se divorciaron ni nada nunca. Pero sí había muchos problemas hasta que llegó Cristo. Entonces esos problemas pues desaparecieron, gracias a Dios. Entonces Dios siempre sabe lo que hace con nuestra vida. Primero nos hace, obviamente, pasar por algunas situaciones un poco difíciles. Ahorita es lo que vamos a ver. A veces pasamos por situaciones que no entendemos. Por ejemplo, yo creo que Jefté dice la palabra de Dios en el versículo 2. No, en el versículo 3 de capítulo 11 de Jueces, que él huyó de su casa porque sus hermanos lo hicieron sentir mal. Aquí la Biblia nada más dice que los medios hermanos lo amedrentaron diciéndole, ¿sabes qué? Tú no vas a heredar nada porque tu mamá ni siquiera es nuestra mamá. En esta casa, obviamente, nosotros y bla, 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 ¿no? Típico de mimaditos fresones. Jefté huye de su casa por este problema, dice ahí, porque huyó de sus hermanos. En el versículo 3 dice, huyó pues Jefté de sus hermanos. Aquí está mi Biblia. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Ay, se la llevó el aire. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Otra versión dice, se juntó con hombres rebeldes y lo seguían. O sea, era un líder de nacimiento, Jefté. Este hombre, a pesar de que ante la sociedad era una persona, pues, lo hacían menos, no sé cómo decir. Echar de menos es extrañar. Lo hacían menos. Entonces, él tenía una actitud ante los ojos de Dios muy buena, que era su valentía y su esfuerzo. Fíjense, un dato que no me preguntaron, pero se lo voy a decir. Dios, nuestro Dios, siempre cuando se trata de decirme algo a través de alguna profecía, la primera profecía que Él me dio, la profecía que me sigue a todos lados y la leo hasta en la sopa, yo creo que obviamente Dios siempre es recordándomelo. Lo leí justamente más adelante en este libro. Esfuérzate y sé valiente. Es lo que Dios, lo primero que me dijo, las primeras palabras que me rompieron y me hicieron de nuevo es esfuérzate y sé valiente. Y esto se lo dijo a Josué
que Josué después fue también más adelante, ese libro que más atrás, primero es Josué. Es una actitud que todos debemos tener, una cualidad, estaba buscando la palabra en mi mente, una cualidad que todos tenemos que tener, que es la valentía y el esfuerzo. Porque sabemos que la vida no es nada difícil, nos pasan cosas difíciles, y si no nos esforzamos y somos valientes, no vamos a llegar al reino de los cielos. Eso sí es claro. Yo sé que aceptaste a Jesús, yo sé que eres un hijo de Dios. Si aceptaste a Jesucristo, eres un hijo de Dios. Pero conocemos desgraciadamente a muchas personas que a las primeras pruebas, a los primeros insultos, al primer pleito, al primer lo que tú quieras, al primer problema grave que hubo en sus vidas, se olvidaron de Dios y ahí andan afuera haciendo cosas que no deben. Eso no es ser esforzado, eso no es ser valiente. Valiente es enfrentarte, obviamente, a tus responsabilidades, a tus problemas, sabiendo que hay un Dios que nos guía, que nos ama y que pelea nuestras batallas. Y esto es justamente lo que le pasa a Jefté. Apenas estamos entrando a su historia. Huye obviamente de su casa Jefté por culpa de sus hermanos. Se va a una ciudad llamada Tob. Busqué el significado de la ciudad y simplemente significa mío. Se va a la ciudad de Tob y se junta con personas rebeldes. Las personas estas, obviamente no mencionan nombres. Los rebeldes siguen a Jefté. O sea, Jefté tenía, dale cuenta, no sé, la bendición ya de Dios y ya lo diferenciaban las personas rebeldes. Y siempre pasa esto, mis hermanos. Siempre pasa esto que las personas que no son cristianos siempre ven en ti algo que tus propios hermanos, no estoy juzgando, estoy diciendo que esto llega a pasar, por si algún día te pasa y te sientes mal, no es así. A veces vivimos nuestras propias vidas y no vemos que dañamos a otras personas. También lo vamos a ver con los hermanos de Jefté más adelantito. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Siempre me ha repetido Dios toda mi vida. Bueno, toda mi vida desde que llegó, siempre me ha dicho esfuérzate y sé valiente. Hasta me lo voy a tatuar aquí un día. No se lo voy a enseñar porque pues, no voy a estar quitando la playera. Pero esfuérzate y sé valiente. Y esto era una cualidad que tenía Jefté muy, muy buena. Pero obviamente como todo ser humano tenía sus defectos, como nosotros. Entonces, hola, Marcela, ¿te dice? Me sacaron onda. Entonces, esta cualidad que tenía Jefté es una cualidad que debemos tener nosotros. Valentía y ser esforzados. Dios ya te escogió porque yo sé que ya aceptaste a Jesús o has escuchado a Jesús. Dios tiene un plan impresionante para tu vida. Solamente esfuérzate y sé valiente, dice el Señor en esta noche. Y Jefté lo que hizo, se juntó con rebeldes, los rebeldes lo seguían. El pueblo de Israel tenía problemas por los terrenos, por las ciudades. Entonces, eso es lo que tenían un problema con el pueblo de Amón. Tanto así que el pueblo, obviamente, de Israel, llegó a tener temor del ejército de Amón. Y lo primero que se les ocurrió, conocemos a alguien que es muy valiente, es muy buen guerrero, y ese es Jefté. O sea, ellos lo corrieron y ellos lo fueron a buscar. ¿Por qué? Porque ellos saben quién era Jefté. Era una persona esforzada y valiente, cosa que ellos no tenían. Y la palabra de Dios nos revela, obviamente, más adelantito, que los mismos hermanos que lo corrieron son los mismos hermanos que lo fueron a buscar. Entonces, el pueblo de Amón le hicieron guerra al pueblo de Israel. Y en el 8, no es cierto. En el versículo 5 dice: y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe. O sea, ellos lo corrieron y ahora que necesitaban, lo querían hacer su jefe.
Dice, y le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecéis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? Aquí es donde digo que nos revela que los mismos hermanos se volvieron personas importantes. De hecho, la ciudad donde ellos vivían tiene el nombre del papá. Yo creo que eran una familia obviamente pues importante, claro, porque pues tiene el nombre del papá. Dice, ¿no me aborreciste vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Y los ancianos, que eran sus hermanos, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me haces volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, yo seré vuestro caudillo. O sea, el jefe de todo, el que guía a todo el pueblo. El caudillo es una persona elegida que guía, que pelea, que saca la cara por la ciudad y todo esto. Dice Jefté, entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me haces volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregase delante de mí, seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron, porque estaban bien espantados y ellos no tenían ni idea de cómo luchar. Respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Y entonces aquí empieza Jefté una discusión. Fersen, Dios te bendice. Un saludo muy grande y un abrazo. Aquí Jefté ya obviamente ya había sido elegido por los que lo habían rechazado. Todo es un plan de Dios, obviamente. No es una casualidad, obviamente, que los ancianos hayan recurrido a la persona más valiente que ellos conocían. Entonces, te repito, esa es una cualidad muy importante que tú y yo debemos tener. Ser unas personas valientes, ser unas personas que tú sabes que si Dios ya tiene un plan para tu vida, muchos te van a rechazar. Ayer platicaba con una persona que dice que sus hermanos, estoy hablando de una persona en estos tiempos, que sus hermanos lo rechazan porque ahora él sigue a Jesucristo. Entonces, y él dice, es un poco grosero él, y me dijo, no me importa, o sea, bueno, con otras palabras, no me importa, yo voy a seguir en lo que estoy. Y yo le dije, siempre va a pasar esto, y siempre te va a pasar esto. Si tú te acercas al Señor, los primeros en brincar en contra tuya son los más cercanos a ti. No voy a decir que tu familia no siempre es la familia, porque por ejemplo aquí está mi hermana y ella nunca se puso en contra de que yo siguiera a Jesús, ni mis papás. Entonces no siempre, no vayas a desconfiar de tu hermano de carne y vas a decir, sí. No. Siempre los más cercanos a ti son los que tratan de hacerte sentir menos. Y esto le pasó a Jefté. En un momento difícil lo buscan y no había nadie más valiente que Jefté entre ellos. Viene Jefté, ahora ya siendo el jefe de todos, y tiene una discusión que no vamos a leer porque es muy larga, sobre los terrenos, sobre que tú dijiste, yo no dije, y todo esto. Entonces se encienden los ánimos. Aquí es donde empieza nuestra enseñanza. Se encienden los ánimos entre el pueblo de Israel, representado por Jefté, y los ánimos por el rey de Amón. No viene el nombre, creo. Jefté él sabía que nuestro Dios siempre nos hace ganar nuestras batallas cuando dependemos de Él. Entonces Jefté ya sabía esto. Dice la palabra de Dios en el 11:29 de Jueces. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. O sea, Dios ya estaba con él. Fíjate lo que va a pasar aquí. El Espíritu de Dios antes, en los tiempos de Jefté, no tenían el privilegio, ellos no tenían la gracia de Jesús, ellos no tenían al Espíritu todo el tiempo con ellos.
En esos tiempos bajaba el Espíritu de Dios, bajaba el Espíritu Santo, decía lo que tenía que decir o hacía lo que tenía que hacer y volvía al Padre. Allá obviamente es donde él moraba en esos tiempos. Y en esta ocasión baja el Espíritu Santo sobre Jefté, sobre una persona que ya sabía que tenía la pelea ganada, que tenía la batalla ganada, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Dice, vino sobre él Jefté y pasó por Galaad, Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Otra versión me dice que desde Mizpa dirigió al ejército del pueblo de Israel para luchar contra pues los de Amón, los amonitas pues. Y aquí viene la parte que debemos poner mucha atención. Dice la palabra de Dios en Jeremías: engañoso es el corazón, engañoso es el corazón, muy malo es el corazón. No quiero decir con esto que seamos personas malas, y no estoy hablando físicamente del corazón, del músculo. Nosotros somos unas personas emocionales, tenemos sentimientos, tenemos emociones, y esto es lo que le pasa a la mayoría de personas en la Biblia. Los héroes de la fe, que son llamados así en hebreos, si sabemos, tuvieron errores también, así como tenemos también nosotros, donde Dios les dice a todos: esfuérzate, sé valiente, nos da instrucciones de cómo vivir, nos da instrucciones de cómo hacer las cosas, pero a uno le gusta siempre agregar una pizquita de nuestro ingrediente. A uno siempre le gusta meter la cuchara cuando ya la comida está hecha. Entonces el Espíritu de Dios ya está sobre Jefté. Jefté, yo creo que en su cabeza él ya sabía que tenía la batalla ganada, porque Jehová no pierde ninguna. Él sabía la historia del pueblo, obviamente, de Israel. Él sabía que Josué había vencido ejércitos, que había vencido, que había triunfado, que había... ¿Cómo se llama? O sea, peleaban pueblos y los ganaba, restauraba todo esto. Entonces él ya sabía, ya estaba escrito, perdón, él ya sabía que a Josué, el ángel de Jehová, había bajado como príncipe del ejército de Dios y lo había ayudado a vencer muchas batallas. Él, a pesar de ser valiente, a pesar de ser esforzado, llega un momento en la guerra, obviamente, ya estamos hablando de guerra. Yo no sé qué estaba viendo, la Biblia no lo dice. No sé qué estaba viendo Jefté durante la guerra, que él, no sé si de enojo, no sé si de emoción de que iban ganando, no lo sé, no lo dice la Biblia. Hace una promesa a Dios, la cual Dios no le pidió. O sea, Dios ya le había dicho: sí, te voy a entregar al ejército de Amón, a los amonitas. Y en un momento en que Jefté algo ve que no sabemos qué es, yo creo que iban perdiendo, yo creo que, viendo las cosas tipo ángel, yo creo que él iba perdiendo la batalla, o vio que estaban muy fuertes los otros, no sé. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Vemos que tenemos problemas que la verdad duelen, que tenemos problemas que cansan, tenemos problemas que no, creemos no merecer. Siendo ya, estoy hablando a los que ya creemos en Jesucristo. Y sabemos, y el Señor ayer justamente también nos dio una palabra en donde dice: yo los voy a sanar, yo los voy a restaurar, por cuanto el Señor me ha ungido y todo esto. Tenemos una promesa de Jesucristo de que no nos va a dejar ningún día. Tenemos al Espíritu de Dios que nos guía, que nos cuida, que nos salva. Le decía a esta persona con la que le digo que estaba platicando ayer, cuando yo tengo un ataque de parte de algún demonio, siempre le hablo al Espíritu Santo. Yo sé que me tengo que parar y reprenderlo, pero yo le hablo al Espíritu Santo y él me hace ese súper favor de liberarme de esa batalla. Y yo, con la confianza total en que el Espíritu Santo va a echar fuera esos demonios que luego me vienen a visitar y quieren molestar, yo con toda la confianza le digo al Espíritu Santo: Padre,
aléjalos de aquí, o simplemente yo sé que con tu mirada tú los puedes deshacer, tienes toda la autoridad contra ellos, y el espíritu inmundo se va porque llega el Espíritu Santo. Así Jefté igual debió haber pensado en ese tiempo, pero obviamente estamos hablando de una guerra física, y durante el calor de la pelea, él se le ocurre en el versículo 30 decir: y Jefté hizo un voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, o sea, que después de que acabara la pelea, el primero que saliera a recibirlo de su casa, dice, a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré como holocausto. Quiere decir que la persona iba a ser sacrificada a Jehová. Aquí también hay una discusión teológica, pero no vamos a entrar en tanto detalle de eso. En un momento difícil de la guerra, en un momento difícil para Jefté, de lo que haya estado viendo, que no sabemos qué es, a él se le ocurre la grandiosa idea de hacerle una promesa a Dios. Cuando él ya tenía, hizo un voto. Cuando él ya tenía la promesa de parte de Dios de que él iba a entregar al pueblo de los amonitas, cuando Jehová siempre gana, obviamente siempre gana las batallas, se le ocurre la genial idea de decir esto: cuando yo gane, al regresar a mi casa, el primerito que salga, ese te lo voy a dar en sacrificio, Señor. De tan emocionado que estaba, de tan atemorizado que estaba, no lo sé, cualquiera de las dos cosas, siempre nos pasa lo mismo. Dice la palabra de Dios algo muy importante, se los voy a decir por si no lo sabían. Está en Eclesiastés 5. Qué efectividad la mía. Eclesiastés 5, versículo 4. Cuando a Dios haces una promesa, esto apréndanselo bien, por favor. Esto aplíquenlo cuando tengan problemas. Esto aplíquenlo cuando empiecen a dudar de su fe. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas nada, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya las obras de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Jehová. Este versículo es un código de vida, A veces en la iglesia o en otras iglesias que he ido a visitar, siempre un líder dice: repitan conmigo esta promesa a Dios. Yo no abro mi boca. Y para los que me conocen bien, saben que yo no prometo nada a nadie. Cuando yo siento la necesidad de prometer, digo, te lo aseguro. Pero nunca digo te lo prometo, y menos a Dios. Entonces, no vayan a prometer algo a Dios que no puedan cumplir, porque lo van a hacer enojar. Es mejor que no prometas, dice la palabra de Dios, a que prometas y no cumplas, para que no hagas enojar a Dios a causa de tu boca, a causa de tus palabras. Entonces, a veces llega a pasar eso, porque a mí me ha pasado, pero no prometo. Les repito, desde que vi este versículo, mi vida cambió al decir esas cosas. Pero yo era de los que, si tú haces esto, Dios, yo te prometo que voy a donar 15,000 pesos, es un ejemplo. Bueno, fuera que tuviera 15,000 pesos para donar. Si tú haces esto, Dios, yo te prometo que voy a servirte todos los días de mi vida. Y todos los días voy a hacer esto, Señor. Y todos los días, y todos los días, y todos los días voy a hacer esto. Y yo te prometo y te digo. Llega el momento en que Dios nos ayuda y se te olvida. Y dices, ya allá pensando con la cabeza fría, ¿qué estuve diciendo, no? Entonces, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Y así le pasó a Jefté en un momento de la batalla.
Él dice, el primero que salga de mi casa, Señor, después de que yo gane esta batalla, el primero que salga de mi casa, ese va a ser para ti. Yo lo voy a sacrificar y ese va a ser mi pacto contigo, ese es mi voto contigo, de que el primero que salga va a ser sacrificado para ti. Viene Dios y no le cuenta, dice la palabra ahí, ya no hay respuesta. Pero dice la palabra de Dios que Jefté ganó salvajemente en contra de los amonitas. Dice que recuperó 20 ciudades de una manera salvaje, de una manera avasalladora, de una manera muy poderosa, gracias a Dios, obviamente. Entonces, acuérdense la promesa que él hizo. El primero que salga de mi casa, ese va a ser sacrificado para ti, Señor. Viene Dios cumpliendo la promesa que ya estaba hecha. Le da la victoria a Jefté. Y para los que no saben, cuando Jefté volvía de la batalla victorioso, cuando él iba entrando otra vez a la ciudad de Galat, a Mizpa, su hija chiquita, su hija pequeña, su única hija, porque la Biblia dice que es su única hija, la Biblia no menciona a la esposa, como que vivían ellos dos juntos, sale bailando con un pandero, sale contenta porque su papá había ganado la guerra y sale a recibirlo. ¿No me da risa? Bueno, sí. La primera persona que sale de la casa de Jefté a recibirlo después de la batalla es su propia hija, su única hija. Yo quiero que a los que son papás que te imagines que hiciste una promesa a Dios diciendo que la primera persona que salga de mi casa y me reciba va a ser para ti. Y lo primero que ves es a tu hija, señora Liliana, usted vean a salir y dices, no, ¿qué hice? Y es lo que justamente dijo Jefté. Vamos a verlo en la Biblia porque me adelanté. Dice, y Jefté fue hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta Vega de las Viñas. Esto es un riachuelo, vamos a llamarlo, un terreno húmedo. ¿Dónde está? Ajá. Y Jehová los entregó en su mano. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija salía a recibirla. Estoy en el versículo 34. He aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando Jefté la vio, saludos Gillo, cuando Jefté la vio, rompió sus vestiduras diciendo, ay hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Ves cómo la emoción de Jefté, en un momento difícil, en un momento de prueba, en un momento de guerra, ves cómo nosotros en un momento difícil, en un momento cuando pensamos que el Señor no nos está ayudando, cuando pensamos que en nuestra situación el Padre está en silencio, se me hizo un nudo en la garganta. Te voy a contar una anécdota. Pon un violincito. Un día yo estaba limpiando el templo con Bere, mi prima. Nos tocaba el aseo y estábamos limpiando. Entonces me manda un mensaje mi papá, vente para la casa que tu abuelito está agonizando. Obviamente dejé todo ahí tirado y fuimos rápido a la casa. Y iba con toda la certeza de que mi oración iba a salvar a mi abuelito de morir, ¿no? Llego obviamente a la casa corriendo. No recuerdo muy bien quiénes estaban ni nada de esto. Entonces yo empiezo a reprender el espíritu de muerte. Ojo, yo estaba con la certeza de que el Señor, si Él quiere, puede obviamente pues sanar a la persona, hacer lo que quiera con la vida de la persona, restaurarlo. Y yo recuerdo que reprendía el espíritu de muerte, le decía, no
no te lo vas a llevar, y en el nombre de Jesús. Y yo estaba guerreando en ese momento contra el espíritu que estaba ahí. Me acuerdo, y me recordó hace poco Bere, creo, que había alguien burlándose de porque yo estaba orando. Había una mezcla ahí de espíritus inmundos, pero entre todo eso llegó el Espíritu Santo, me tocó el hombro, y cuando sentí la mano del Espíritu Santo en mi hombro, pues asimilé que mi abuelito se iba a ir, ¿no? Dejé de orar y dije, bueno, pues si es tu voluntad, pues va, ¿no? Obviamente me dolió, me sigue doliendo, si no, no trajera el nudote ahorita aquí. Entonces, en situaciones difíciles, nosotros queremos usar nuestras fuerzas, nosotros queremos con nuestra boca hacer una situación ahí, cuando la verdadera situación que está pasando y lo que va a pasar es por voluntad de Dios. Obviamente nosotros tenemos la capacidad de orar, obviamente Jesús nos da la capacidad de reprender demonios, nos da la capacidad de sanar enfermos, nos da la capacidad de lo que tú quieras, pero pues siempre va a estar, siempre por delante la voluntad de Dios. Y en este caso le tocó a Jefté. Él hizo una promesa que nunca pensó que iba a pasar. No sé por qué no le pasó por la cabeza que podría haber sido su hija. Cuando Jefté ve a su hija salir, se le derrumbó su mundo. Era su única hija. Su única hija era. Entonces rasga sus vestidos. Esta es una costumbre de antes, que algo que te indignaba, algo que te lastimaba, se rasgaban las vestiduras. Y ahora, de la victoria que él venía tan contento, de la victoria que él venía de tanto haberla deseado, se volvió triste su mundo. Vino a ser dolor, dice ahí, viniste a ser mi destrucción, le dice Jefté a su hija, porque después de una victoria, por culpa de lo que yo dije, porque Jehová no le dijo, dame a tu hija y yo te voy a hacer ganar, como le dijo sobre Isaac. Ahí sí pidió, pero al fin de cuentas obviamente sabemos que lo detuvo. Lo que él hizo era un voto ante Dios, y dice la palabra en Números que la ley de los votos decía para el pueblo de Israel que si tu hija hace un voto a Dios pero vive en tu casa, el padre tenía la autoridad de cancelar ese voto. Que si tu esposa hacía un voto a Dios y al esposo no le parecía, el esposo tenía la autoridad de cancelar ese voto. Pero en este caso, el padre, quien era la autoridad de esa casa, hizo un voto a Dios y no podía romperlo. Cuando ve a su hija, se le derrumba su mundo porque tenía que sacrificarla. Tenía que sacrificarla por el voto que había hecho Jehová, cuando Jehová ni se la pidió. Y así nos pasa a nosotros. A veces estamos tan emocionados, a veces estamos tan emocionados creyendo que estamos haciendo bien las cosas, y resulta que simplemente estamos viviendo conforme a nuestras emociones, y viene el mínimo problema y nos mueve de la fe. Te repito, conocemos muchas personas que servían a Dios, que amaban a Dios, y no digo que ellos no llegaron a amar a Dios, y al primer problema, al primero o al segundo, abandonaron todo por sus malas decisiones. Abandonaron todo porque ellos estaban siguiendo a Dios por emoción. Y hay un dicho ahí, no sé quién lo inventó: la emoción mata la unción. Si tú estás siguiendo a Dios por emoción, ¿cómo lo vas a saber? La única manera de saberlo es cuando viene una prueba, cuando viene, ya siendo hijo, cuando viene algún problema con algún hermano en la iglesia, cuando se burlan de ti por ser cristiano, cuando XY te sentiste juzgado, te sentiste menos y te vas. Déjame decirte que no eras ni esforzado, ni eres valiente. Si dejaste a Dios, ni eres valiente, ni eres esforzado, te voy a ser sincero. Ni estás amando a Dios como Dios pide que lo amemos. Y te repito esto, y la Biblia lo dice:
Llegará un momento donde los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. A Dios se le ama con el espíritu. Dice el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que tengas, con todo lo que tú seas. Amarás a Dios con todo tu ser. Y Dios nos pide que lo amemos en espíritu y en verdad. Cuando tú amas a Dios por emoción, hablas muchas cosas que no deberías hablar. Prometes cosas que no deberías de prometer cuando la promesa de Dios ya está hecha. Por ejemplo, estuve enfermo aparentemente de COVID. Yo sé que Jesús sana. Yo sé que Jesús en la cruz venció todas las enfermedades. Yo sé que Él pagó por mis pecados, derramó toda su sangre. Y es verdad que me dejé engañar, porque sí estuve enfermo como 2 días o 3. Lo demás ya nada más, la verdad, fue por respeto a los demás. Si me encerré varios días fue por respeto a las demás personas. Pero ya el tercer día yo estaba como sin nada. Entonces, si yo sé que Jesucristo sanó, pagó por mis pecados, se llevó todas las enfermedades en la cruz, y yo estoy amando emocionalmente a Dios, no pasa nada. Pero cuando yo amo a Dios en espíritu y en verdad, cuando yo creo en las promesas del Señor, es cuando el Señor me da la victoria. Jefté aparece como héroe de fe en Hebreos. A mí me sacó mucho de onda verlo. A pesar de que se equivocó en eso, me sacó mucho de onda verlo como un héroe de la fe. Porque a fin de cuentas él creyó que Dios le iba a dar la batalla ganada contra los amonitas. Y sí ganó. Y dice la palabra de Dios que venció con mucho poder. Que venció salvaje, vamos, no sé qué palabra tú ocupes para decir que venció de una manera muy exageradamente poderosa. Entonces, la fe de él no le falló y Dios no le falló. Claro que no. Lo que le falló fue la emoción y la boca. Prometió algo que no debía haber dicho en un momento, pues, tenso. Y ese consejo que nos da Dios: aunque veas todo que se derrumbe, aunque veas que todo se está cayendo, aunque veas que tu economía está mal, que tu vida está mal, que tu familia anda mal, o lo que tú quieras, tú no dejes de creer. La victoria ya está. La victoria fue hace 2000 años en una cruz. Él venció todo y más allá de lo que tú sabes. Y digo esto porque obviamente hay misterios de la cruz, donde que sabemos que pagó enfermedades, que pagó los pecados, pero hay más de eso. La promesa está dada. Checa muy bien cómo reaccionas ante los problemas. Checa muy bien si te alejaste de Dios por un problema, pues tonto, la verdad. Si tuviste un problema con un hermano, estoy hablando de hermanos en Cristo. Si tuviste algún problema, no sé, lo que tú quieras, si le fallaste a Dios, esfuérzate y sé valiente. Eso está en Josué 1:9. Esa es la promesa que me dio Dios cuando yo llegué a sus pies, cuando Él me aceptó como su familia. La primera promesa fue esa: esfuérzate y sé valiente. Y eso eso de esfuérzate y sé valiente es algo que tú tienes que hacer. Dios te da la promesa, pero tú esfuérzate y sé valiente. Dios no dice: yo soy tu fuerza y yo te voy a hacer valiente. No, esfuérzate y sé valiente. La promesa ya está. La victoria ya está. Jefté tuvo, dice la palabra de Dios, que la niña aceptó, la niña o muchacha, aceptó su destino. Le dijo: Padre, si tú prometiste algo a Dios, cúmplelo. Si tú prometiste a Dios que yo iba a hacer un sacrificio vivo para Él, cúmplelo. Pero sí le pidió 2 meses para ir a llorar su virginidad, dice la palabra de Dios. Porque ella ella no estaba casada, ella no había conocido hombre, ella no había tenido hijos, y ella sabía que iba a morir sin descendencia. Y ella fue obediente, porque nada le costaba fugarse de ese sacrificio. Y Jefté, como buen valiente que es, como buen valiente que fue aquí en la tierra en esos tiempos, cumplió la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que las
Pues las muchachas de Israel recordaban cada año a la hija de Jefté con cantos y una ceremonia, algo así. Entonces, espero que te haya gustado la palabra del día de hoy. Esta palabra fue pedida por el hermano José Luis. Dios lo bendice, hermano. Hay que cuidar mucho nuestras emociones. Hay que leer mucho la Biblia para que no los demonios no nos susurren cosas al oído y pienses tú que te está hablando Dios. Es muy importante amar a Dios en espíritu y en verdad. Es muy importante que no prometas a Dios cosas que no puedes cumplir. O primero piensa antes de prometer. No estoy diciendo que no puedes prometerle a Dios nada. Piensa muy bien las cosas. Piensa muy bien con cabeza fría ante los problemas. Que la victoria ya te la dio Jesús. No hay más que sacrificar. No hay más sacrificio por los pecados. No hay más sacrificio por las enfermedades. Porque Él lo hizo una vez y lo hizo bien. Espero que te haya gustado esta palabra. Ya son las 10 casi. Sé que peticiones, pero las voy a orar. Terminando este en vivo. Voy a orar aquí a solas con Dios en mi cuarto para ayudarte a orar. Ayudarte a interceder ante el Padre. Ante Cristo. Pero así como te digo que te voy a ayudar ahora, recuerda y no se te olvide que Jesús hace más de 2000 años pagó por nuestros pecados. Esto quiere decir que ya fuiste perdonado. Él se llevó todas las enfermedades. Por sus llagas, dice Isaías 53, por sus llagas fuimos sanados. Las enfermedades ya no son quien nos dominan. Nosotros tenemos que dominarlas a ellas. Tenemos que reprender esas enfermedades en el nombre de Jesús. Sí es bueno hablarle a los hermanos, pero tú primero usa tu autoridad. Te repito, piensa con cabeza fría y calcula las cosas. Si ves que no, háblale a un hermano, que la victoria ya te la dio Jesucristo hace más de 2000 años. Dios te bendiga. Esta es la palabra del día de hoy. Te recuerdo que el domingo que sigue en Casa Grande, si necesitas informes, 183, 108, 2585, de dónde estaba localizado el templo. Va a haber evento de sanidad y milagros. El domingo, si tienes un conocido enfermo, si tú tienes alguna enfermedad, acude. Voy a estar publicando el póster del evento. Ya aprendiste hoy que el Señor te da la victoria. Simplemente ve a que sea declarada, que sea oficial. Vas a ver milagros, vas a ver sanidades. Si estás deprimido, si crees que te están trabajando con brujería, si crees que estás hechizado con alguna magia de esas feas, acude, sé libre, rompe todo pacto con Satanás. Acude a que se rompa toda maldición generacional sobre tu vida. Domingo 6 de la tarde, domingo 10 de octubre, 6 de la tarde, Casa Grande. De todas maneras, el jueves espero que vaya a haber ¿cómo se llama? Casa de Milagros, enseñanza impartida por el pastor Roberto Juárez, donde también ora por los enfermos aquí en vivo. Ahorita terminando, les repito, voy a hacer oración aquí yo solo con el Señor por tus peticiones. No creas que se me va a pasar una. Entonces, Dios los bendiga, gracias por el apoyo. Espero nos hayan extrañado después de que no hubo como 3 enseñanzas. Dios los bendice, les agradezco, les mando un abrazo. A los que nunca había visto conectado, por ejemplo Maribel Hernández, Dios te bendiga, gracias por el apoyo. Sujei, Bere, mi papá, Jenny, Monse, José Luis, la hermana Alejandra y no sé quién más está conectado. Dios los bendice, les agradezco su atención. La paz de Jesucristo sea sobre sus vidas. Nos vemos.